Bienvenidos a este nuevo podcast. Me presento, yo soy Solkin Llamas. En este momento tengo 16 años y vamos a hablar de un tema bastante interesante porque digamos que es el primer episodio, pero para este primer episodio pues más que nada necesitaba hacer como una presentación, una pequeña presentación, más que nada hablando sobre lo que para mí puede ser el ajedrez. Entonces vamos a hablar de los comienzos del ajedrez o de los inicios del ajedrez. Primero que nada yo les quiero comentar un poco de cómo conocí el ajedrez y por qué me empezó a gustar. Y llevo poco tiempo jugando ajedrez, la verdad es que estoy aprendiendo, soy un aprendiz todavía, pero me gusta mucho ver las partidas antiguas como de Capablanca, como de Anatoly Karpov, como de los campeones mundiales antiguos de 1975, 1980... las épocas antiguas del ajedrez. Así que quiero hablarles un poco de mi historia con el ajedrez. Pues digamos que de niño yo nunca tuve un acercamiento como tal hacia el ajedrez. Digamos que no era un juego que me llamara la atención, ni mucho menos. Me parecía algo bastante aburrido el ajedrez, la verdad. Siendo un niño de 10 años, 11 años, 12 años, incluso 13 años, adolescente, me parecía un juego aburrido, ¿no? No me parecía interesante. Pero mi primer acercamiento con el ajedrez hace poco fue bastante poco, muy poco tiempo. Pero digamos que sí tuve como esa pequeña chispa que me convenció a jugar ajedrez, aunque sea de manera novata, aunque sea jugando como un aprendiz, porque soy un aprendiz del ajedrez, no soy ningún experto, ni mucho menos. Así que digamos que el interés por el ajedrez en mi caso fue bastante nulo, no tenía interés en el ajedrez, pero fue hace poco, ahorita que tengo 16 años, que me empezó a interesar. Yo ya tenía algunas nociones básicas de lo que era el ajedrez, no me sabía las reglas del juego, pero sí tenía como algunos conceptos muy básicos de lo que era. Pero me empezó a gustar porque en estos últimos tiempos de mi vida, en estos últimos años, me he dado cuenta que soy una persona muy intelectual. Me gusta mucho leer, escribir, me gusta hacer las tareas, estudiar. Me gusta todo lo que tiene que ver con literatura, escritura, arte, cultura de México, cultura universal, historia, inglés. Me gusta demasiado estudiar, me gusta demasiado descubrir la vida de una forma, digamos, más hacia lo que es el conocimiento o esto de estudiar. Entonces, digamos que fue muy interesante mi primer encuentro con el ajedrez. Porque en estos últimos años yo he estado con esta espinita clavada de que soy una persona que en general me gusta lo que es todo lo intelectual, hablando del ajedrez, me gusta demasiado. Entonces, gracias a que yo tengo este interés cultural acerca de todo lo que es estudiar la cultura del país, el arte, todo lo que a mí me gusta sobre la vida del estudiante, podríamos llamarla, o no sé cómo expresarlo de una mejor manera.
Gracias a eso pude llegar al ajedrez, porque yo desde hace mucho tiempo sabía que este juego, aunque me parecía bastante aburrido, era un juego bastante intelectual, o por lo menos ese es el prejuicio que se tiene acerca del ajedrez. Entonces, pues yo ya tenía más o menos como que en algún momento, yo ya tenía la idea de que en algún momento tenía que jugar ajedrez, sobre todo porque digamos que siempre había pensado como el ajedrez como algo intelectual, más que nada. Entonces, en estos últimos tiempos, ahorita que tengo 16 años, descubrí el ajedrez por la serie de Gambito de Dama. Me gustó mucho. Seguro muchos de ustedes la han de conocer, y muchas otras personas también descubrieron el ajedrez como yo en estos últimos tiempos, lo cual pues es interesante, emocionante. Y cuando vi esa serie que está en Netflix, la pueden ver. Cuando vi por primera vez esa serie, inmediatamente vi como que fue un acercamiento totalmente diferente a lo que yo esperaba acerca del ajedrez, porque yo lo veía como un juego bastante aburrido, bastante monótono, nada más así para perder el tiempo. Pero ya después me di cuenta que en realidad el ajedrez es como, digamos como el deporte, o digamos como el juego, es un juego de culto. En realidad es un juego de conocimientos, y de hecho es un juego que tiene que ver más con aprender. O sea, literalmente yo lo veo como un aprendizaje, lo cual es muy muy interesante. Entonces, digamos que eso fue como lo primero que yo descubrí que tiene el ajedrez de interesante, que puede ser como un aprendizaje, aprender constantemente las aperturas, los movimientos de las piezas, cómo se mueve el peón, cómo se mueve el alfil, cómo se mueve el caballo. Y en realidad me gustó mucho el ajedrez desde ese momento hasta en este tiempo, que no ha pasado demasiado tiempo, han pasado como 2 meses, donde ya tengo un tablero de ajedrez y estoy aprendiendo a jugar. En realidad, para este podcast quería leer este texto que yo escribí acerca del ajedrez. Es como un poema, pero bastante corto, porque lo quise hacer bastante corto, porque durante el transcurso de este podcast voy a estar escribiendo mucho más acerca del ajedrez. Voy a estar trayendo diferentes fragmentos de mis escrituras acerca del ajedrez. Y en este poco tiempo que he podido experimentar con el ajedrez, intentar jugarlo un poco a nivel bastante básico, me di cuenta que es algo bastante emocionante, y por eso es que hice este texto o este poema que habla de mis sentimientos al jugar ajedrez, o de mis sentimientos al experimentar este nuevo mundo para mí. Entonces lo voy a leer, es un pequeño fragmento, y me gustaría pues utilizar este pequeño fragmento de texto acerca del ajedrez para complementar este pequeño podcast, que me parece súper bueno. Así que vamos a comenzar. El texto dice lo siguiente: el amor y el alma del ajedrez. El ajedrez es un juego elegante, con vida y pasión. Las partidas de Garry Kasparov, Bobby Fischer, Capablanca, Anatoly Karpov, Boris Spassky, Magnus Carlsen, entre otros maestros del ajedrez, son una tormenta en el cielo, en la mente del aprendiz, un misterio. Un novato en el ajedrez no tiene la capacidad de ver más allá que un tablero y 64 cuadros. Es un juego de culto, para pensar de forma diferente. Es un juego lleno de cultura. A veces me pregunto si el ajedrez es una expresión de arte
o un camino al cual seguir. Un día, una partida nueva. Es un reto diferente cada día. Para la mente es súper gratificante el ajedrez. Mover las piezas. La forma de mover las piezas tan específicamente y atractiva me ha atrapado. El peón, el caballo, el alfil, la dama y el rey. En un castillo, en un gran castillo. Un tablero de ajedrez. El ajedrez con la música jazz es como un camino a la victoria. Al mover las piezas, la elegancia del saxofón te guía por el camino. Bueno, pues este es un pequeño texto bastante corto que espero que lo hayan podido disfrutar igual que yo lo disfruté y lo escribí bastante bien. Así que estoy súper contento con el resultado porque aunque es un texto corto, creo que define muy bien lo que yo siento con el ajedrez en esta poca experiencia que tengo. Así que voy a seguir jugando porque es muy divertido y en este pequeño podcast básicamente por eso es que se llama Los inicios en el ajedrez, porque quería hablar específicamente un poco sobre mis inicios en el ajedrez y no solamente de eso, sino que también estoy ilusionado por maestros antiguos del ajedrez como Capablanca, como Anatoly Karpov, como Borkov, o sea, ilusionado por maestros y sus historias que son súper interesantes, sobre todo las antiguas de 1900, 1800. El ajedrez al final de cuentas es un deporte o una forma de pensar que tiene mucho tiempo, hace mucho tiempo que existe el ajedrez. Así que estoy súper contento y espero de verdad que les haya gustado muchísimo este episodio porque creo que es de lo mejor que he podido hacer hasta el momento. Un podcast totalmente en vivo hablando sobre el ajedrez en sus múltiples formas y sobre todo me parece súper interesante todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y bueno, pues estoy súper contento. Recuerden que yo soy Solkin Llamas y en las próximas semanas voy a estar haciendo bastantes podcasts acerca del ajedrez en este nuevo podcast que se llama El amor y el ajedrez. Así que estoy súper contento. Nos vemos la próxima semana con otro nuevo episodio de podcast. Espérenlo porque estoy súper ilusionado con todo lo que le he contado a ustedes o lo que les he contado a ustedes en este episodio. Así que nos vemos en el próximo podcast y en la descripción de este podcast les dejo las redes sociales de